En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 12 de marzo de 2026. Se recrudece la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel y, por supuesto, también entre todos los países implicados, como el caso de Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, en fin, un largo etcétera, los kurdos por ahí danzando. En fin, que no parece que ese plan de Trump de esto está a punto de acabar vaya a ser así. También crecen los rumores respecto al estado de salud del nuevo ayatolá, el nuevo líder supremo, que, según publica en medios británicos, estaría en coma y habría perdido una pierna. No obstante, esto, por supuesto, no ha sido confirmado por el régimen iraní y sí que se ha publicado una carta escrita, supuestamente, por el nuevo líder supremo, en la que insta a la venganza y a vengar a esos mártires caídos por el ataque. Mientras tanto, mientras todo eso sucede, la Agencia Internacional de la Energía ha alertado de la mayor interrupción del suministro de la historia debido a la guerra y especialmente debido al estrecho de Hormuz. En concreto, los países del Golfo han recortado la producción total de petróleo en al menos 10 millones de barriles diarios. Teniendo en cuenta que el conflicto en Oriente Medio y el estrangulamiento del estrecho de Hormuz no parece que vaya a terminar de la noche a la mañana, a pesar de los intentos que se están haciendo, explican, y cito literalmente, que si bien la situación sobre el terreno evoluciona rápidamente y en ocasiones es opaca, en muchas ocasiones sin duda, estimamos que la producción de crudo se está reduciendo en al menos 8 millones de barriles diarios, con otros 2 millones de barriles diarios condensados y o suspendidos. Y esto, evidentemente, pues afecta a nuestra ya maltrecha economía, a pesar de que ya saben ustedes que según el gobierno, pues todo el mundo nos mira con envidia. Pero no se preocupen, porque ante esta situación, ahí iremos con el maestro Alberto Garín para que nos dé el parte de guerra, ha salido Yolanda Díaz para que nos calmemos, que nos tranquilicemos, que tienen un plan. Bueno, el objetivo es que el próximo martes podamos desplegar medidas en todos los ámbitos económicos y sociales y energéticos en nuestro país. Por desgracia es que tenemos demasiada experiencia en la gestión de crisis, por tanto, vuelvo a dar ese mensaje de tranquilidad. La semana pasada yo convoqué a los agentes sociales y llevamos los ministros y ministras del área económica desde la semana pasada trabajando para hacer lo que tenemos que hacer. En el orden social, ya lo saben ustedes, lo vuelvo a decir, tranquilidad a las empresas, a los trabajadores y trabajadoras. Pues para echarse a temblar, si nos dice que tranquilos, que tienen un plan y que encima sacan pecho. Hemos ya capeado tantas crisis, los resultados de sus medidas han sido un absoluto desastre. Pues con lo que está cayendo, una vez más, un conflicto que ya digo que este sueño de Trump de se va a acabar rápido, pues va a ser difícil, nos pilla con un gobierno que está a otras cosas, ya saben, a robarnos, a desatender los servicios públicos, eso sí, que todos los inmigrantes puedan utilizar la sanidad pública, sin importar si están empadronados, si no, pues a esto es lo que se dedican, a destrozar el país. Con ya un bolsillo del ciudadano español, pues que mete la mano y no tiene nada. Pero, aún así, ahora te van a vender que en realidad todo se debe, ya lo hicieron en su momento con la guerra de Rusia y Ucrania, decían, no, es que esto es que Putin, claro, fíjate, la energía. Sí, afecta, sin duda, claro, a todos los países le afecta, pero justo siempre al que más le afecta a España, como fue el caso. Esas subidas salvajes en las facturas de la luz. Bueno, pues ahora lo mismo, pero la culpa es de Trump y de Netanyahu. En este caso hay dos actores fundamentales que tienen la culpa de que usted sea pobre, cuando lo cierto es que no es así. ¿Qué afecta? Por supuesto que afecta. ¿Cómo no va a afectar? Ahora bien, que esto vayan a utilizarlo como una cortina de humo para decir que eres pobre por culpa de Trump y Netanyahu, pues bueno, hay que tener mucha imaginación para creérselo. Pero vamos a conectar ya con Alberto Garín para que nos dé esa información que hay en Oriente Medio. Le saludamos ya. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jano, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Bueno, pues parece que se recrudecen los ataques de Irán
contra los países aliados de Estados Unidos e Israel. Imágenes también como hemos visto en Emiratos Árabes, con el Burj Khalifa de fondo, imágenes que parecen de película, pero que son una realidad, derribando drones. También ese ataque a la base italiana en el Kurdistán. ¿Qué nos puedes contar al respecto? En esencia, lo que está sucediendo es que Irán está tratando de utilizar todos los recursos que tiene a su alcance para seguir en la dinámica que habíamos visto en los días previos, que pasa sobre todo por tratar, más que de internacionalizar el conflicto per se, de alguna forma revolver las sociedades de los países vecinos y que sean estos los que puedan presionar a sus gobiernos con esa intención de que dejen de apoyar a Estados Unidos y a Israel en las operaciones que están llevando a cabo israelíes y estadounidenses. No es la primera vez que los iraníes lanzan misiles sobre el Kurdistán iraquí, y en esta ocasión ha caído sobre una base italiana en Erbil, donde no ha habido víctimas. Pero que claro, esto provoca una nueva dimensión en el conflicto, porque aquí ya estamos atacando a países que, pudiendo ser aliados de Estados Unidos como Italia, no están directamente involucrados con el conflicto. Esto quiere decir que, por tanto, la situación se ha complicado de tal manera que Irán aumenta el número de enemigos que pueden combatir contra él. Pues indudablemente se genera un problema diplomático en el que Irán tendrá que hablar con el gobierno italiano y el gobierno italiano con el gobierno iraní para tratar de encontrar una solución a ese problema. Seguimos con las dudas de hasta qué punto lo que estamos viendo son acciones autónomas, sobre todo por parte de los más integristas de la Guardia Revolucionaria, o un plan bien orquestado por el régimen iraní. Aunque resulta fácil achacar este tipo de decisiones a acciones autónomas de la parte más integrista del régimen, al mismo tiempo, el hecho de que ese régimen haya sido descabezado desde el primer día, con los primeros ataques cuando se acaba con el líder supremo y con la elección de ese nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, del que realmente no tenemos noticias, lo que sucede es que, en efecto, yo sí que considero que hay un importante descontrol por parte de Irán en cómo combatir frente a estos enemigos. Y más allá de declaraciones altisonantes, por ejemplo, uno de los ministros iraníes que esta mañana estaba diciendo que utilizarán al poderoso ejército de Irán para contrarrestar estas acciones militares, al final ese descontrol que hay en la propia cúpula del régimen probablemente está provocando que hay demasiada gente tomando decisiones y que lleva a acciones no solamente como este ataque a la base italiana, sino los misiles que al parecer están siendo enviados desde Irán contra cargueros y petroleros en el Golfo Pérsico y directamente en el Estrecho de Hormuz. En relación a lo que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz y cómo nos está afectando esos ataques que se están produciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo, Alberto? Bueno, aquí lo que tenemos que pensar es que, en efecto, estamos recibiendo noticias de algunos barcos que han sido atacados, afortunadamente sin provocar víctimas, y en algunos casos con daños menores a esos barcos, lo que nos viene a indicar que esa capacidad ofensiva de Irán es relativamente limitada. Pero es cierto que, digamos, una de las pocas cartas que le quedan en la baraja a Irán para seguir pudiendo presentarse en el campo de batalla con posibilidades es no tanto ese cierre del Estrecho de Hormuz como algo que podemos llamar cierre selectivo, porque a la larga el propio Irán necesita que sus petroleros sigan saliendo por el Estrecho de Hormuz para enviar petróleo a China. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estas acciones? Pues un gesto de fuerza por parte de los iraníes de decir que, a pesar de la importantísima presión a la que están siendo sometidos por parte de Israel y Estados Unidos, siguen teniendo cierta capacidad militar que les puede permitir entorpecer el tráfico marítimo por el Estrecho de Hormuz. ¿Esto va a tener consecuencias económicas? Sí, es indudable. Y lo estamos viendo en el precio del barril de petróleo, lo estamos viendo directamente en nuestros bolsillos cuando tenemos que ir a echarle gasolina a nuestros coches. Se están tomando medidas, liberación de depósitos estratégicos, el caso de Australia, por ejemplo, donde van a permitir una gasolina de peor calidad, a pesar de que con los programas de protección medioambiental en principio no estaba autorizado. O sea, se están buscando soluciones, digamos, para el corto plazo. Pero es que al final aquí el principal problema está en que ese estrangulamiento del Estrecho de Hormuz afecta en esencia a dos cuestiones.
el gas de Qatar. Entonces, los países que están consumiendo gas, sobre todo ese gas qatarí, pues van a ver subir sus tarifas. Estamos al final del invierno, lo cual a la larga puede permitir que no haya un excesivo consumo de gas, y sobre todo el petróleo que va a China. Y entonces, claro, los iraníes de alguna forma se están pegando un tiro en el pie, pero es algo que están haciendo con todas sus otras acciones. De modo que quizás en el momento que empiecen a ordenar bien las piezas se den cuenta que esa posibilidad de estrangular Hormuz y que el principal perjudicado sea el cliente más importante de los iraníes, que son los chinos, no termine de convencerles del todo. Pero claro, estamos entrando ya en una fase en la que los iraníes, el régimen de los ayatolás y sobre todo la Guardia Revolucionaria, trata sencillamente de sobrevivir. Y entonces utilizará todos los recursos a su alcance para lograr esa supervivencia, incluso con acciones que nos puedan parecer descabelladas, pero que ellos consideren que de alguna manera les prolongan esa supervivencia. Y para concluir, el caso de Donald Trump, que ya pues, lo comentábamos aquí, cuando estabas aquí con nosotros el otro día, decía Trump que esto ya está ganado, ya hemos destruido a Irán y se acabó todo. Hombre, no parece que los hechos acompañen ese discurso. Es indudable que estamos en un punto en el que el cronograma que Trump podía manejar en su cabeza probablemente se le fue ya hace mucho tiempo. Seguro que él estaba convencido de que iba a ser una acción inmediata, que era cuestión de enviar misiles, aviones, destruir el potencial militar de los iraníes, descabezar el régimen y todo iba a cambiar. Pero si él lo creía de esa manera, debía creérselo él y poca más gente. Entonces es indudable que estamos en una guerra donde al final hay que buscar un punto de cierre que permita venderlo como una victoria. Entonces, a la larga, que los iraníes, por ejemplo, traten de estrangular el estrecho de Hormuz y eso pueda tener consecuencias negativas para ellos mismos, puede facilitar acudir a la mesa de negociaciones, porque obviamente, si esto no es como una película en la que el régimen cae y se acaba todo, sino que hay que seguir negociando con el régimen de los ayatolás, pues hay que ir a la mesa de negociaciones. Entonces, cuando los iraníes entiendan que estrangular el estrecho de Hormuz puede perjudicarles mucho más a ellos que al resto del mundo, pues quizás tengan que sentarse en esa mesa de negociaciones donde Trump pueda ofrecer a su público una victoria. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No tan pronto como desearía el presidente de Estados Unidos, no tan pronto como desearíamos nosotros, no tan pronto como posiblemente desearía el propio régimen de los ayatolás, pero tampoco hemos de pensar una guerra que, como en el caso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se vaya a prolongar durante muchos años, sino que es algo que tenemos que medir en semanas, quizás unos meses. Pues a ver qué sucede, estaremos pendientes. Muchas gracias, querido Alberto. Gracias a ti, Jano, y por supuesto a todos nuestros espectadores que nos siguen día a día. Bueno, pues estas son las últimas novedades que hay en esa guerra, que ya les digo que parece que se está enquistando. También era previsible. Algunos creían que esto iba a ser como lo de Venezuela. En ningún momento nadie pensó tal cosa, ni siquiera los propios estadounidenses y los israelíes. Ahora bien, cómo está evolucionando el conflicto y sobre todo cómo Irán no parece estar dispuesta, por las exigencias que ha puesto para un alto al fuego, son del todo inasumibles, retirar las bases estadounidenses, en fin, que esto no lo va a aceptar nadie, parece que vamos a tener más problemas en nuestra maltrecha economía, porque ya saben ustedes que esto está al frente Yolanda Díaz para un plan el próximo martes. Nos vuelve a pillar una situación compleja con un gobierno de mediocres mafiosos. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues aquí, escuchando al maestro. A ver, es un placer siempre, un deleite escuchar a Alberto Garín haciendo esos análisis que en cualquier otra cabeza serían muy sesudos, pero uno escucha al maestro y dice, bueno, pues ya me ha quedado claro que esto es muy complicado. Sí, por lo menos eso seguro. Exacto. Y que no va a ser tan fácil la solución o el final del conflicto, pero esto... Lo que nos pilla para estar tranquilos todos es con un gobierno formado, hombre, de gente top, que tienen un plan. Y además, y que es capaz de defender de manera fehaciente nuestra soberanía y nuestros intereses y bueno, siempre al pie del cañón. Yo con el gobierno,
Jano. Sí. Y el PNV también. Hombre, siempre al quite, siempre al quite. Claro, que mientras está pasando todo esto en el mundo, aquí pues cada uno siga lo suyo haciendo el mal, claro. No, Sí. El mal no descansa. No nunca. descansa, eso es verdad. Además, no tiene límites, con lo cual pues está 24/7 haciendo de las suyas. Y en este caso, para una triquiñuela, pues muy al estilo del PNV, que en el Congreso de los Diputados pues ha aprovechado que se ha abierto el melón de la reforma de la Constitución para intentar colar algunas iniciativas pertenecientes a su agenda. Buscan que se incluya en la Carta Magna el derecho a decidir de las naciones. Esto es textual, para que se hagan una idea. No existe en ninguna constitución del mundo esa denominación, salvo en la de Etiopía y en una isla caribeña diminuta llamada San Cristóbal y Nieves. Pues bien, también piden la eliminación del artículo 155 de la Constitución y la limitación de la inviolabilidad del rey. La reforma de la Constitución es un asunto sensible en el Congreso, que se aborda pocas veces y para la que además pues no basta con una mayoría absoluta, sino que son necesarios 3/5 partes de la Cámara para las reformas ordinarias, que son 210 diputados, y 2/3 para las agravadas, que son 223 asientos en este caso. La última vez que se reformó fue hace un par de años, en 2024, para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad en el artículo 49. Ahora se está reformando para que las islas de Formentera e Ibiza, esto es verdad, puedan contar con un escaño propio cada una en el Senado, ya que ahora mismo están compartiendo escaño. Entonces esto es lo que está aprovechando el PNV, ¿no? Esta reforma, ¿no? Para todo cambiar. mal, la reforma ya está mal y dentro de la reforma que está mal, pues te quieren colar algo peor, claro. O sea, mal y etapa final mal. Sí. Lo que no está mal es la cuenta corriente de Begoña Gómez, que eso sí, seguimos sin saber cuántas veces ha utilizado el Falcon. Claro. Y nada, esto pues entre la ley de secretos oficiales, que no te voy a decir quiénes iban en estos aviones y demás, pues Begoña usaba el avión para ir a República Dominicana como el que coge el metro para ir a Parla, Sí, ¿sabes? Sí, pero aquí, ¿para qué? ¿Con quién? No sabemos, no. He ido una vez, Dice, una vez que no en el Falcon, pero ¿cuántas ha ido en el Falcon? Ha ido una vez tras otra, Jano. Eso una es. vez tras otra. Bueno, el Ministerio del Interior no aclara al juez Peinado si Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, utilizó algunos de los aviones Falcon del Ejército del Aire para viajar a la República Dominicana. Tal y como ha podido saber el debate, noticia que firma Alejandro Entrambas-Aguas, la respuesta remitida al magistrado se limita a los registros de pasajeros de vuelos comerciales que obran en poder de bases de datos policiales, un sistema que no incluye los desplazamientos realizados en aeronaves militares utilizadas por el Ejecutivo. El requerimiento judicial partió del propio instructor del caso, que investiga las actividades profesionales del entorno de Begoña Gómez. En el marco de esas diligencias, Peinado solicitó a la UCO la relación de viajes al extranjero realizados por la propia Begoña desde julio del 18, fecha en la que Sánchez accedió a la Moncloa. Los agentes trasladaron al juzgado la información obtenida de las bases de datos de una oficina que centraliza los registros de viajeros de aerolíneas comerciales que entran o salen de España. En ese listado figura un desplazamiento de Gómez a República Dominicana que fue realizado, recordemos, en junio de 2022 en un vuelo de Air Europa con destino a Punta Cana con motivo de su participación en un congreso empresarial celebrado en ese país y cuya presencia, la de Begoña Gómez, pues supongo que sería inestimable, Jano. Hombre, claro, pues imagínate, si puedes tener el lujo de contar con la sabiduría de Begoña Gómez, O sea, ¿cómo vas a despreciar pobre eso? del que no cuente con Begoña Gómez. O sea, solo viendo sus cursillos de formación en el máster que tenía, ya, solo viendo ese vídeo yo digo, ¿dónde está el listado que me quiero apuntar ya, por favor? Oye, y se ha vuelto a operar, pero mal. Sí, fíjate que me dijiste, oye, ¿has visto la foto tal? Y digo, claro, era en los Goya. Y yo digo, los Goya, pues hace bastantes años que no lo veo. No, yo no vi la gala, pero afortunadamente las redes sociales tienen cosas buenas, la mayoría malas, pero tiene también cosas buenas. Algún meme, ¿no? Que se y entonces, hizo, claro, no hace falta verlo, porque te enteras. Y bueno, tampoco seguí muy de cerca el rollo de los Goya, pero sí que llamó la atención que numerosos usuarios hagan las fotos de Begoña y dicen, ¿qué le ha pasado? ¿Se está haciendo como el Dioni? ¿A pirarse o qué? Claro, no sabemos, ¿no? Lo desconozco, pero algo se está haciendo. A ver, Sí, hombre. ponía uno un tuit que era buenísimo. Decía, está a 2 liftings de ser la duquesa de Alba. Y es que es verdad. Es que es una imagen dantesca. Y dices, coño. Bueno, me lo he imaginado, ha sido terrible, Jano. O sea, me acabas de... Para cuando se dé a la fuga, pues que, Claro, que nadie la reconozca. Que se irreconocible. Claro. Yo creo que va por ahí los tiros, no sé. El tiempo nos dirá si Madre mía, estamos pobre equivocados. duquesa de Alba. A mí me hacía mucha gracia de pequeño cómo hablaba.
¿Te acuerdas? Sí. La forma que tenía Sí, de como hablar Aznar. era muy, muy característica, sí. Siempre estilo Aznar. Vamos con María Corina Machado, que ha estado con el rey en la toma de posesión de Kast, nuevo presidente de Chile. Efectivamente, el rey Felipe VI se ha reunido este miércoles con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Valparaíso, es la ciudad chilena, a donde ambos han viajado para asistir a esa investidura de José Antonio Kast como presidente de ese país, de Chile. Durante la reunión el rey ha estado acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica, por cierto, Jano, que es Susana Sumelzo. Ahí te lo dejo, ¿eh? Ahí te lo dejo. Sumelzo. Ha ido en sustitución de nuestro querido Napoleón, que por lo que sea pues no ha querido asistir porque dice que está pues muy liado, muy ocupado con toda la situación en Oriente Próximo. Machado destacó el legado del Reino de España en su liderazgo, en el liderazgo de Felipe VI, no de Álvarez, en Hispanoamérica, y advirtió sobre la necesidad de hacer puentes con Hispanoamérica, entre Hispanoamérica y Europa, algo en lo que España tiene un papel esencial. En este sentido, Machado le pidió al rey que España asuma ese liderazgo en la nueva geopolítica hispanoamericana, y vean también la petición, más bien tirón de orejas, de Corina Machado al gobierno sanchista. En relación al gobierno de España, como todos ustedes saben, España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina y nosotros habríamos aspirado que tuviese el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas, cada gobierno tomará su decisión, si está del lado del crimen o del lado de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela. Bueno, pues esas han sido las palabras de Corina Machado. Bueno, también podría haberle dicho al rey que retenidos no, presos políticos. Por ejemplo. Ya que lo tenía ahí, que sí que el gobierno de Sánchez fatal, pero ya es que no, ni la monarquía, macho. Es que además el empleo de determinados términos en esas circunstancias, retenido en un jefe del Estado, en todo un jefe del Estado como es el rey Felipe VI, pues hombre, decir eso a gente que están encarcelando por sus ideas políticas en Venezuela, pues hombre, que lo diga un tipo como Pedro Sánchez, que ya sabemos que no tiene escrúpulos, un tipo como Marlaska, un tipo como Zapatero. O Leticia. Perfecto. Encaja. Pero que lo diga el rey de España, pues hombre, uno espera que emplee otro tipo de términos. Pues sí, el otro día me salió un tuit de Borrell, y claro, cada vez que lo veo, digo, es que la mano derecha de Borrell es el jefe de la Casa Real. Yo digo, pero tío, o sea, ¿en qué mundo estamos? Así nos va. Claro, el enemigo está en la cocina. Sí. Pero bueno, como manda Leticia, pues claro, la monarquía se desmorona, como es lógico. Es que a quién se le ocurre casarse con Leticia. Bueno, menos mal que nos queda Freedom Collection. Y además recordamos que tenemos toda nuestra tienda al 25% de descuento en todos y cada uno de nuestros artículos, de nuestra tienda de Freedom Collection, además de nuestras ofertas flash, artículos, productos aleatorios que están al 40% de descuento, tan solo disponibles durante 48 horas. Y por si fuera poco, tenemos ese código extra de un 5% de descuento adicional con motivo del Día del Padre, el próximo 19 de marzo, Día de San José. Tan solo tienen que insertar el código PADRE5, repito, PADRE5, para tener ese 5% de descuento adicional, Jano. Maravilloso. Pues nada, ya saben lo que tienen que hacer. Si dicen, no sé qué regalarle a mi padre, pues en Freedom Collection hay un montón Además, de cosas. Hay un amplio abanico de variedades, o sea que puede ahí coger, vamos, lo que quiera. Sin duda. freedomcollection.es. Nosotros vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Álvaro Bernaz. ¿Qué tal, Alvarito? Pues muy bien. Hace tiempo que no nos vemos, ya lo sé. Demasiado tiempo. Bueno, por suerte te podemos ver en tus entrevistas de cara a cara, pero por aquí nos tenías abandonados. Sí. La siguiente es muy interesante. Es a ¿sí? Roberto Colom, un catedrático de psicología, que es una eminencia a nivel mundial, además, en el tema de la inteligencia. Y es muy interesante. Y eso sale este domingo, ¿no? Creo que el que viene, sí. Bueno, pues estaremos... Es muy interesante, sí. Estaremos atentos. Miguel Rovira, ¿qué tal? Muy bien, expectante. La verdad que tiene buena pinta la entrevista de Álvaro. A ver, todas las de Alvarito están muy bien. Sí, hombre, pero es un poco diferente, ¿no? Además, ya no solo está ella en su día, ¿no? Sí. O sea, bueno, Tiempo. Miradla, no voy a revelar nada, pero debo decir que el libro, digamos, que escribió este hombre, o sea, verdaderamente mastodóntico, lo coescribió con una persona a la que le ha entrevistado Jordan Peterson, o sea, que de verdad que es reconocido a nivel internacional, o sea, está muy bien. Sí, siempre trae gente de nivel. Totalmente.
No podemos decir lo mismo de ti, Miguel Rovira. Ni siquiera de ti, ¿no? Por eso estás aquí. Por eso te rodeas de mí. Querido Gon, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí volvemos con toda la anti-España caña, hoy, mañana y los días que sigan a mañana. Encantado de volver a la línea del frente contra esta España desarbolada, patizamba, que padecemos y que venceremos y pasaremos. Pero mientras tanto, todavía queda pelea por delante. Así que encantado de volver acá. Y El aullido del lobo. El aullido del lobo, orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Un libro que tiene ambición filosófica y espiritual para destruir y machacar la modernidad decadente y degenerada por la que transitamos. Maldita sea. Hablando de degeneración, la reaparición del siniestro Zapatero. Joder. Sí, pues. Está golumizado. No. Está golumizado. ¿Qué le ha pasado? Es como si el anillo único le hubiera golumizado. Está cada día más feo el tío. Hay que decirlo. Sí, no, y además es complicado. Pero es verdad que dices, oye, es cierto. La avaricia corrompe. Sí, no, es increíble. Sí. Tremendo. Bueno, pues fíjate, en 30 segundos ha sido capaz, que no es sencillo, de condensar todo lo que está mal en 30 segunditos. Juanín, vamos a repasar. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha intensificado sus actos de campaña para apoyar a su partido, el Partido Socialista, de cara a las elecciones en Castilla y León, y tirando de ironía ha criticado la valentía del Partido Popular y Vox en sus discursos del odio en la sociedad, en la que muestran su sumisión ante el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en relación también con sus posturas respecto al conflicto bélico en Irán y con el tema de la inmigración aquí en España, y lo ha aprobado por el gobierno con el tema de la sanidad pública para todos. Este era el momento. Y al PP todo el día con los inmigrantes y con los menores no acompañados, y venga, y venga. Pero qué valientes estos PP y vos, qué valientes con los inmigrantes y qué sumisos con Netanyahu y con Donald Trump. Si este país tiene inmigración, es porque crece, porque se desarrolla, porque es una nación próspera, atractiva, como todos los países que han conocido los momentos de inmigración. Sí que es verdad. No puedo, tío. Sí que es No verdad sé ni por dónde empezar. Claro, pues dale, tenéis una hora. Madre mía. Sí que es verdad que tiene cierto mérito condensar tantas mentiras en tan poco tiempo. Sí, es complicadísimo. Acompañado de aplausos. Primero habla de sumisión al fuerte. ¿Quién ha sido la mano derecha de Maduro en la práctica? Sí, porque O sea, frente al débil. Claro, los fuertes ayer eran los chavales venezolanos que Justo. masacraban en las Sí, los que manifestaciones. estaban en el Eso era el helicoide, bando esos fuerte. eran los fuertes, los que están en el helicoide, ¿no? En fin, lo del tema de una nación próspera, bueno, yo creo que es todo lo contrario, es una nación empobrecida, es una nación que se ha ido depauperando poco a poco, y prueba de ello es que lideramos los peores índices de Europa, tanto en paro como en paro juvenil, como en empobrecimiento, como en nivel salarial, como, en fin, como en seguridad, ¿no? O sea, creo que la izquierda va a tener un problema en lo sucesivo, y es sostener este discurso. El hecho de la inmigración ligada a la riqueza, porque nos demuestra todo lo contrario, ¿no? De hecho, el experimento alemán del año 2015 ya pone de manifiesto esto, ¿no? Pero como vamos pues por detrás en todo, lo bueno, lo malo y lo regular, pues no vamos a quedarnos atrás tampoco en esto, ¿no? La izquierda va a tener muy difícil hablar de solidaridad con los de fuera y hablar de solidaridad, que era una palabra muy manida por la izquierda, con los de dentro. No se puede hablar de solidaridad con los extranjeros al tiempo que se habla de acceso a la vivienda, por ejemplo, ¿no? No se puede hablar de solidaridad y de acceso a los servicios públicos al tiempo que se habla de abrir las puertas a todo el mundo. No se puede hablar de solidaridad, por ejemplo, con nuestros vecinos al tiempo que se fomenta la inseguridad, permitiendo o llevando a cabo ese efecto llamada que ha logrado que entre aquí todo el mundo, ¿no? Y sin ningún tipo de condición. Entonces, la izquierda, la solidaridad, lo propio y lo ajeno van a ser unos de los cuantos temas que con los que más difícil van a tener hacer equilibrio en lo sucesivo. Zapatero no, en concreto, porque es bastante mentiroso y le da igual todo, pero quienes se enfrenten a las elecciones, quienes tengan que defender este debate en público, lo van a tener complicado. Zapatero está en otra cosa, está más bien en el lado de la caja registradora, hay otros que están en el lado de la caja de las urnas y bueno, todavía tienen que comer de mentir. A Zapatero le da igual, mentir bien que mal, que lo hace. O sea que, pero bueno, ya digo, la izquierda va a tener un serio problema con la solidaridad, porque va a llegar un momento en el que va a tener que elegir. Hablábamos antes de empobrecimiento y me hacía alusión al asunto de Alemania. Alemania puso de manifiesto que el empobrecimiento es precisamente fruto de la llegada masiva de personas que aceptan condiciones salariales, de vivienda incluso, y sociales muchísimo peores que los autóctonos, que los europeos, ¿no?
Eso es empobrecimiento. Por eso, como hemos dicho aquí alguna vez y como conviene subrayar cada vez que salen estos temas, uno de los primeros debates que se impusieron en Alemania en el año 2015 con la llegada de refugiados sirios fue tirar a la baja los salarios, eliminar el salario mínimo interprofesional para asumir a esa nueva masa laboral en el mercado. Entonces, esto es algo que no es difícil, es igual que no es algo difícil de comprender, igual que no lo es con el asunto de la vivienda. Si tú metes a 3 millones de personas en 7 años en España, o 2 millones y pico, lo que ocurre es que sigues teniendo el mismo parque de vivienda, sigues teniendo más demanda, menos oferta y personas que están dispuestas a compartir incluso habitación. Y eso es empobrecimiento. Eso no es bienestar, eso es empobrecimiento. Y prueba de ello es que la edad media de emancipación son 30 años. O sea, no somos un país rico, pero es que ni siquiera somos un país próspero. De hecho, somos un país empobrecido y cada vez más pobre. De hecho, el otro día publicaba en Twitter, salía un tipo que estaba viendo Espejo Público, ¿cuánto deberíamos tener ahorrados? Con 30 años, o sea, lo que decía la gente, ¿no? De que tenía ahorrado. Con 30 años, 16.000 euros. Fíjate. Con 40 años, 48.000 euros. Ya. Con 50, 80.000. O sea, un país de pobres, un país de pobres. Es que creo que esto no es lo que la gente dice que tiene ahorrado, sino las estimaciones de lo que deberían tener ahorrado. Claro. Sí, Porque exacto. O sea, que es lo que yo creo que debería tener. Hay entrevistas a pie de calle que le dejan a uno, pues en fin, atónito, donde se pregunta a la gente cuánto dinero tiene ahorrado, y gente de unos 30 años es muy común la respuesta de pues 500 euros, pues 1.000 euros, cosas por el estilo. Ya, pero es que aquí lo que estamos viendo es que se arrogan de superioridad moral, hablan con condescendencia del fanatismo de la extrema derecha que critica a los menas, la inmigración, los discursos de odio. Y creo que, a no ser que de verdad la sociedad española esté realmente alienada con la corrupción ideológica que nos asola, creo que la evidencia empírica, la realidad en la que vive la gente, no coincide en nada con el discurso demagógico que acabamos de escuchar a ZP. O sea, la gente a pie de calle sabe que lo que ha dicho ZP no se corresponde con la realidad. Que la inmigración masiva no ha generado riqueza, sino debilidad de la clase media, y tampoco ha permitido que esos inmigrantes se conviertan en clase media. De hecho, se ha producido una precarización generalizada. Y al mismo tiempo insiste en señalar que hay una especie de bajeza moral en aquellos que critican la inmigración y, sin embargo, por decirlo así, se someten a Netanyahu. Y respecto de ese problema tan complicado de la guerra de Irán, Hamas, Israel, Estados Unidos, los evangelistas en Estados Unidos, de ese tema tan laberíntico, te lo espabilan con un no a la guerra o con una frase como esta, ¿verdad? De son unos lamebotas del poder. Entonces, este tipo de comentarios, si se hacen en un bar, en una tasca, no pasa nada. Pero que los haga alguien que en teoría ha tenido y podría tener influencia política, te demuestra que el debate público está roto. Vive instalado en la demagogia. Porque cuando él ha dicho esto de la inmigración y de que el país va bien y demás, o sea, es que no es de izquierdas ni de derechas. No es que uno sea de Vox y el otro sea del PSOE. Es que lo que ha dicho no es verdad. Es que la gente sabe que no es verdad. Habéis hablado del ahorro. Mira, esto está muy estudiado, ¿verdad? Se suele decir, tienes que tener 3 cajas. Fijaos, 3 cajas. Tú tienes que tener un dinero, por decirlo así, del gasto constante. Lo que pago de alquiler, lo que pago de hipoteca, lo que me sale la compra. Ese es el cash flow que se mueve todo el rato. Luego tienes que tener la caja que se llama de ahorro de disposición inmediata. Con que sean 20.000 euros es suficiente. En esos 20.000 euros, coges y se te jode la lavadora, la pago a tocateja. ¿Me tengo que comprar un coche de segunda mano? ¡Pum! Lo pago a tocateja. ¿Tengo que llevar al niño a ponerle un aparato en los dientes, no sé qué? Tengo 30.000 euros de ahorro, lo pago. Y luego hay una tercera caja que se llama ahorro de inversión, que es la que realmente mira a futuro y que tiene que ver con pagar una entrada a un inmueble, saber invertir donde ese dinero no se pierda y crezca. Es decir, el ahorro que realmente permite asegurar las espaldas a futuro y una familia. Bien, pues hemos pasado de la tercera caja se pierde. Se mantiene la primera y la segunda. La segunda caja también se pierde. Y se vive solo con la primera. Con el dinero de gastos inmediatos. Pero no tienes ahorro. Si te quedas sin coche no vas a tener para comprarte ni siquiera uno de segunda mano. Si se te jode la lavadora no vas a poder pagar una lavadora. Si se te jode la vitrocerámica no vas a poder pagar la vitrocerámica. O sea, no puedes hacer un desembolso de 3.000 euros así. Ya, se acabó. Solo tienes esa caja que es lo que entra, sale, lo que entra, sale. Bien, pues cuando una sociedad está solo ya en la primera caja, económicamente está empobrecidísima.
Y a ciencia cierta, las estadísticas señalan que España ya está ahí. Bueno, yo estoy hablando de memoria, pero hablando con un amigo que trabaja en un banco muy conocido de España, me decía que de media, los españoles tenían ahorrados 3.000 euros. De media. O sea, de ni primera caja, ni segunda caja, ni casi un quinto de la Por eso caja. que está cuando tú tienes 3.000 euros, es lo que se suele decir. Ten aunque sea 3.000 euros. Porque es con lo que todos los meses pago una letra o pago un alquiler, hago una compra, me meten la nómina, vuelvo a pagar. Y entonces estás en un circuito cerrado en el que siempre tienes en el banco entre 2.000 y 3.000 euros. Y eso aguanta. Pero no tienes una segunda caja con la que puedas afrontar un imprevisto. Y no te digo yo una tercera caja donde has ido acumulando un dinero que te permite pagar una entrada, comprar una casa, asegurar un futuro, invertir a futuro pendiente de la jubilación, etcétera. Eso desaparece. A mí es que... El dato que decía Perdón. Rovira, en concreto los menores de 35 años apenas tienen 3.275 euros Ahora ahorrados. tienes, sí, sí. Claro, a mí, en relación con todo esto, hay dos cosas que me sorprenden. La primera es la desfachatez que tiene que tener una persona para ponerse delante de una cámara, y no cualquier persona, sino una persona de la responsabilidad, pues en este caso Zapatero, para decir que la economía va bien. O sea, quiero decir, eso ya me sorprende porque yo soy incapaz de hacerlo. O sea, me daría mucha vergüenza. Pero hay una cosa que me sorprende todavía más, que es los aplausos que hemos escuchado. Es decir, esa disonancia a mí es lo que me vuela la cabeza. Disonancia que no solamente he vivido con gente que está lo suficientemente fanatizada como para que su mejor plan de un determinado día sea ir a escuchar a Zapatero, sino con gente, pues por ejemplo, evidentemente no voy a decir quién es, pero con gente a la que yo conozco de cerca que me ha llegado a decir que en España la economía va bien, que el único problema es la vivienda, lo cual es algo parecido a que si yo dijese que de salud estoy bien, que solamente me falla el corazón. O sea, es algo que a mí ya me parece un poco estúpido. Pero bueno, o sea, esa persona, y yo conozco su situación económica y sé que no es boyante, verdaderamente piensa que la economía va bien como consecuencia del relato que se le vende, y no es ya que el relato venza a un dato abstracto, sino que el relato vence a tu propio dato, es decir, a tu propia experiencia constatable. A la realidad. Pero a tu realidad. Claro, o sea, claro. no a la realidad en abstracto, sino a tu propia realidad. Es decir, simultáneamente dices que la economía va bien, abres tu cuenta bancaria y estás pelado. O sea, quiero decir, la disonancia que tiene que darse para que esto suceda es absolutamente... Pues en fin, o sea, es que es algo que yo soy incapaz de comprender. Y especie de fanatismo, es que no sé si es un tema de inteligencia, si es un tema de fanatismo, creo que quizás convergen las dos. Pero se proyecta en relación con muchos campos. Por ejemplo, el primero que hemos tocado aquí es el de la inmigración. Mencionaba al principio la entrevista que hice sobre la inteligencia, antes del principio del programa, la entrevista que hice sobre el tema de la inteligencia. Yo, muy a brocha gorda, ya lo he comentado en alguna ocasión, haría como una especie de pirámide del cociente intelectual, que es las personas con más cociente intelectual, que tampoco hace falta tener mucho, simplemente razonando son capaces de llegar a una determinada conclusión, es decir, en su cabeza son capaces de recrear escenarios, ponerlos en marcha y si conducen a escenarios negativos, abortar esa misión y si conducen a escenarios positivos, hacerlo. Pero todo es, digamos, un diálogo interno. Luego, hay personas que son capaces de hacer eso, necesitan que les pase a otra persona. Es decir, necesitan ver cómo algo malo le sucede a otro para decir, ostras, yo no me había dado cuenta, pero viéndolo ya caigo en la cuenta. Y luego hay un tercer grupo de personas que parece que es bastante numeroso, que necesitan que las cosas les pase a ellos. Yeah. Que con la inmigración sucede exactamente lo mismo. Uno, en términos, digamos, abstractos y racionales, podría decir, hombre, a mí como que no me cuadra meter a 10 millones de personas en España, porque claro, esto puede producir una serie de desajustes, evitémoslo. Hay quien no se podía dar cuenta de esto y decir, ostras, yo no había caído, pero fíjate lo que está pasando en determinados países que han hecho lo mismo. Pues no, tienes que hacerlo tú. El problema es que, como ya hemos comentado en más de una ocasión, cuando esas ideas absolutamente alocadas se ponen en marcha y producen los efectos que producen, en la inmensa mayoría de las ocasiones no se puede ya recular. Con lo cual, la única satisfacción que te puede quedar es decir que tenías razón, mientras te caes del precipicio con esa persona de la mano. ¿Sabes lo que pasa? Que esto que estás comentando tiene que ver con un tema que aquí hemos hablado a veces, recuerdo con Pedro Insua, y es que el debate público está roto. No se basa en la racionalidad ni en la observación de la realidad tal cual es. De hecho, estos 30 segundos de ZP están fuera de la realidad. Es decir, no es porque sea ZP ni porque sea la PSOE. Es que simplemente una conversación mano a mano con ZP podría decirle, no tienes razón. O sea, no entro si eres de izquierdas, no entro si eres de derechas, no entro si eres ZP o la madre que te parió.
Simplemente lo que dices no corresponde con la realidad. Estás sesgando la realidad y ni siquiera posiblemente lo hagas interesadamente. Es que tienes ya la corrupción ideológica que te impide ver la realidad tal cual es. Bien, pues eso ya está en el debate público. Y el debate público está roto, porque no es ni de izquierdas ni de derechas darse cuenta de que la inmigración masiva del globalismo inmigracionista, valga la redundancia, que padecemos, desfigura la sociedad a distintos niveles, desde el nivel antropológico, económico, la vivienda, los sueldos, precarización de la clase media. Pero sí es evidente que la clase media está precarizada y que la inmigración no ha reflotado la clase media. Vive en la línea misma de la clase baja o lumpenizada. Entonces, creo que estamos tan sesgados a la hora de ver la realidad por nuestra adhesión unilateral a unas coordenadas ideológicas que la realidad misma la tienes enfrente y no la quieres aceptar. Como se suele decir, el dinosaurio en el salón, ¿verdad? Pues ahí tienes el brontosaurio en el salón y parece que no se le puede ver. Bueno, pues ZP. Claro, que yo ya digo que no hace falta haber estudiado psicología, ¿no? Yo creo que no hace falta ser el psicólogo más fino para notar que cuando habla a veces ya parece que está en un tono como mesiánico, delirante, ¿no? El tono que usa, ¿verdad? Pero yo coincido con Alvarito en eso que dices. O sea, Zapatero, tras su paso por el gobierno, cómo salió del gobierno dejando el país como lo dejó, que lo utilicen con todo lo que estamos conociendo de Plus Ultra, con lo que ha hecho con Venezuela, que te diría que es muchísimo peor incluso que arruinar económicamente un país, es luego irte a cobrar la pasta de una narcodictadura chavista, Dinero repartirlo sucio. con las niñas. Dinero sucio. Pero muy sucio. Dices, oye, mira, una cosa es que me robes y te vayas de putas, y dices, qué cabrón, pero vale. Pero otra cosa es que encima lo hagas a través del dolor ajeno. Eso a mí me parece que no hay nada peor. Y que lo utilicen como revulsivo de campaña. Tú dices, esta es una sociedad Pues que es un está debate mal de la público olla. corrompido. Pero una gente que está loca, porque dices, macho, o es muy hija de puta, porque es que si no, no puede ser. Dices, oye, como estás al lado del mal directamente. Porque la política ya funciona como banderías, como equipos de fútbol. Es legítimo, si tú eres del Atleti, serlo toda la vida, aunque baja segunda, pero tu equipo es el Atleti. Pero la política no son equipos de fútbol. La gente tendría que decir, antes de izquierdas o de derechas, antes de la PSOE, del PP, de Vox o de lo que fuera, yo quiero la verdad. Y quiero que se me diga la verdad. Y comprender la verdad y actuar en consecuencia. Bien, pues eso es lo que ha desaparecido. La idea de pedir la verdad y actuar conforme a la verdad de las cosas. Entonces, claro, pues te sale ZP, que yo no sé si lo hace con mala intención o que de verdad está fuera de la realidad. Está en su delirio mesiánico y te dice que esto va de puta madre, macho. Bueno, pues no tienes razón, tío. No, luego, muy rápido, luego hay que tener en cuenta que también es una cuestión de soberbia. Es decir, hay un montón de personas que durante 7 años han estado defendiendo ininterrumpidamente que había que defender a Pedro Sánchez porque era el revulsivo contra la extrema derecha, ¿no? Y era quien nos iba a salvar de Franco y del eje, ¿no? Entonces, toda esa gente tiene que recular y tiene que hacerlo ante una serie de evidencias y delante de personas, frente a personas, quiero decir, a las que lleva defendiendo durante muchos años, que estaban equivocadas y que lo que ellos decían tenían razón. Entonces, está ese punto de herida personal incluso, ¿no? Entonces, como decía, efectivamente no hay que ser Carl Jung para saber que es una cuestión de soberbia y luego, sobre todo, a través de los líderes políticos, porque vosotros habéis visto todo lo que ha ocurrido, todas las mentiras patentes y completamente demostrables y objetivas en la hemeroteca, en luz y taquígrafos, ¿no?, del Maura. Pues nadie pedía perdón. No ha habido un perdón jamás. ¿Qué perdón recordáis vosotros en política? Yo recuerdo el del rey, con lo de los elefantes. Que es el que no tenía que pedirlo. Pero poco, y que encima ni siquiera se puede considerar política como tal. Pero no recuerdo ningún perdón. O sea, estamos viendo todo lo que está saliendo a nivel de corrupción y lo que hay es, al contrario, ¿no? Juegos, artificios, la tontería está del odio ahora del gobierno, en fin. Pues estas cosas que se sacan de la chistera, ¿no? Entonces, confluyen esas dos cosas. La ausencia completa de autocrítica y ese cariz personal en el votante de Pedro Sánchez que dice, oye, mira, yo 7 años defendiendo esto y ya muero en esta colina, voy a morir en esta colina. Y ya está. Y hay un ejercicio de soberbia en eso. Pero sobre todo hay un ejercicio de una falta de respeto a tu propia inteligencia. Bueno, yo voy a decir que no es solo de soberbia sin más, es de inmadurez. Sí. Las personas fuertes y maduras se apean de la burra si están equivocadas. Sí. No tienen el mayor problema de decir, me equivoqué. Y no tiene mayor problema de decir, este es mi partido, pero mi partido ahora mismo es basura. Y hasta que no cambie, me apeo de la burra. Porque efectivamente estás diciendo que aquí nadie ha pedido perdón. Bien, se va a cumplir justo este fin de semana, que coincide viernes, sábado, domingo,
los 6 años de la pandemia, ¿os acordáis? Nos encerraron Hombre, viernes para 13, olvidarse. el domingo 15 ya estábamos encerrados, ¿no? Hace 6 años. Bueno, pues todavía estamos esperando muchos, yo es que ya me río. El famoso comité de expertos. No, es que es un ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Bueno, ¿no? Sería años legítimo. después- o sea, años- que el la año sociedad- pasado creo que fue cuando reconocieron que se lo habían inventado. ¿Pero qué coño? ¿Que no te lo puedes inventar? No, hombre, no Que se te ha lo jodido, que no puedes. inventar. Que esto es una cosa muy seria, que la política es una cosa muy seria. No te puedes inventar nada. Tienes que decir siempre la verdad. No te puedes andar por las ramas. No puedes sesgar la realidad porque seas de un partido o de otro. Entonces, cuando los políticos se comportan así es porque la sociedad entera ya es inmadura. Y es inmadura en un acto casi de necedad e irresponsabilidad. Porque el que es inmaduro en edad adulta, la realidad le pasa por encima. En realidad es un necio. Y la realidad tritura a los necios y se burla de ellos. Y el destino de España ahora mismo es, si seguimos en inmadurez y necedad y no decimos las cosas como son y vemos la realidad tal cual es, pues la realidad vendrá a triturarnos y a ponernos de rodillas. Pero mira, eso que dices de la pandemia, también un personaje siniestro, Fernando Simón, se le recuerda con cariño. Sí, sí. Digo, oye, es un tío que salía todos los días, a mentirte, todos los días. Y la gente lo tenía como un icono pop. Y acordaros que querían montarle, no sé si se lo llegaron a montar al final ya, porque uno ya se pierde en tantas cosas, un chiringuitazo para colocarlo ahí. Sí. Y dices, o sea, por eso te digo que al final a mí me preocupa, y que el mal siempre ha existido, pero que tanta gente lo aplauda. Pero desde un punto de vista Yo flipo. psicológico, la explicación yo creo que viene de lo que dice Miguel. Es decir, las primeras veces marcan muchas diferencias. Por eso la excusa de, joder, si solo ha sido una vez, o sea, es la más ridícula posible. O sea, marcan diferencias respecto de quién lo hace y respecto de quién lo avala. Respecto de quién lo hace porque superas esa barrera moral. Es decir, el paso difícil está en superar una determinada barrera moral. Una vez lo haces por primera vez, todo lo demás viene de suyo. Para autojustificarte, porque ya ese primer paso tan grande lo has dado. Por eso, por ejemplo, si quedase ahí, que ha sido bastante más y ya está demostrado, que es que solamente fueron unos votos en unas primarias, lo que yo amañé para que me saliesen las cuentas. Me da igual, porque una vez adoptas la decisión y te echas hacia adelante en relación con eso, todo lo demás ya viene detrás, porque ese debate interno ya lo has superado. Y esto que se aplica respecto a quien lo hace, también se aplica respecto a quien lo compra. Porque cuando compras por primera vez una inmoralidad, de algún modo te ves condicionado a hacerlo en lo sucesivo para no verte en el espejo y reconocer que eres inmoral. Es decir, te justificas de algún modo y cada vez la huida hacia adelante es, digamos, más inexorable. Porque una cosa era bajarse del carro cuando el PSOE había hecho una, pero cuando ya ha hecho 1500 que tú has defendido, mirarte delante del espejo y decir, estaba totalmente equivocado, he defendido a un ser absolutamente abyecto y me retracto incluso públicamente, pues eso lo hizo Escotado y 3 personas más. O sea, es una cuestión que verdaderamente explica esas subidas hacia adelante. Y luego, en relación con otra cosa que decía Gonzalo, claro, uno, evidentemente, y nosotros, siente la tentación de estar hablando Zapatero y decir, te equivocas por A, por B y por C. Claro, si nosotros tuviésemos la oportunidad de estar ahí en esa, pues no sé ni cómo se llama, pues ese numerito, ¿vale? Resumámoslo así. En ese numerito y poder replicarle, seguramente su contrarréplica, si es que nos dejase terminar, sería otra consigna. Esto se ve mucho en los debates que se montan en la tele, con el tema de las pensiones, con este tipo de historias. Y al que aplaudirían sería a él de nuevo. Esto, por ejemplo, Schopenhauer tiene un librito que se llama El arte de tener razón, sí, donde hace referencia a innumerables tretas para conseguir la razón sin tenerla, y una de las que dice es precisamente esta. Dice algo así, como cuando estás hablando en público con alguien, es decir, hay una masa ante la que tú te estás dirigiendo, es decir, no es un debate puramente racional entre dos personas que se están tomando un café, sino que es una masa quien está escuchando, quien valida y quien decide quién gana. Vuelve precisamente a esto. Dice, cuando una determinada persona simplifica mucho un mensaje, obliga a la otra a tener que explicar pormenorizadamente absolutamente todos los puntos en los que está equivocada, lo cual es agotador. O sea, si yo tuviese que explicar en todo lo que se equivoca Zapatero cuando dice eso, estaría 2 horas hablando y me largarían a patadas. Y seguramente me interrumpiría, volvería con la misma consigna y ante la apariencia de todas las personas que están ahí, quien me ha ganado es él. Esto es una cosa. Y luego, para variar, el otro día Ciriaco volvió a dar en el clavo. Ciriaco es el tuitero que decimos que lo sigan, que es buenísimo. Siempre, que dijo una cosa muy interesante y comparó la forma de razonar de las personas en
digamos, las dividió en dos bloques, en función de si razonaban con legos de adultos o con legos de niños. Él venía a decir que quien razona de forma normal tiene un lego de adultos, es decir, muchas piezas, con muchas posibilidades, y va, pues, las ideas que tiene en mente, pues, construyéndolas, apilándolas, y digamos, puede tener una cierta sofisticación, ¿vale? Y una cierta creatividad a la hora de edificar, pues, una cosa u otra. Pero están los legos de niños también, donde tienes, en vez de 250 piezas, 8. Y encima una te la has comido. Y encima no, de hecho son grandes para que no te las comas. Y te has atragantado. Y yo creo que se puede ir incluso más allá, o sea, que creo que va en la línea correcta, Ciriaco, pero le daría incluso una vuelta más, porque quien tiene 16 piezas a su disposición, ya estás presuponiendo que tiene una cierta capacidad de razonar y que tiene una cierta capacidad de combinar y de, pues, llegar al escenario A, pero a lo mejor la persona que tiene al lado llega al escenario B. Es decir, caben distintas posibilidades y escenarios en función de cómo se decidan combinar. Es mucho más triste que eso. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de las personas, bueno, no sé si inmensa mayoría, pero muchas personas en España se comportan como estos juguetes que tienen 6 botones. Uno dice hola, otro dice adiós, otro dice qué tal, otro dice bien. Y el otro fascista. Y esto es que, sí. ¿Qué botones son? M. Rajoy. Sí, el Prestige. El Prestige, la foto de las Azores. Eso es. Mazón, fascista, sí. La inmigración paga las pensiones. Franco. Tienes 10 botones, es decir, ni siquiera hay una capacidad combinatoria que lleva a que la persona pero llegue a un escenario y la persona vea otro, sino que tienen todos los mismos botones y se los pulsan sin pensar. Es decir, es que de verdad, es que... Ciriaco /SPQR en Twitter. Porque oye, pero esa es muy máquina que has molones. descrito, creo que es una burla, es una caricatura, una burla, es una caricatura, pero está cumpliéndose ya. O sea, el debate público está tan roto que se responde con consignas. Funciona así. M. Rajoy, etcétera. No se entra a razonar, es decir, no se dice, mira, antes de ser de izquierdas y de derechas, ¿esto qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué es lo correcto de cada cosa? Pero además todas las consignas son falsas. Porque si fuesen verdaderas, que efectivamente, tecla fascista, tiene razón, tecla M. Rajoy, tiene razón, es decir, fuesen argumentos contundentes y irrefutables para desarticular al contrario, Pues pero mira, todas son mentiras. En ese sentido estamos... Es que es desesperante. Lo hablé también, creo recordar, con Pedro Insua, Es que me pongo que mal. hemos vuelto a la polis de los sofistas. ¿Recordáis en los diálogos de Platón, el origen de la tradición europea? Es Sócrates, o Platón por boca de Sócrates a través de los diálogos, desmonta a los sofistas. Los sofistas son los que tienen falsas razones, tergiversadas, argumentos que corrompen el debate público, pero les permiten ganar el aplauso de las masas. Entonces, una parte fundamental de la tradición europea parte de debatir con el sofista y romperle. Demostrar que el sofista destruye la polis y que su argumentación destruye la razón. La capacidad de ver la realidad con la capacidad cognitiva humana. Entonces, creo que hemos llegado a un punto donde la democracia, como decía Aristóteles, ha derivado en demagogia, y la demagogia ha generado el paraíso de los sofistas, que te permiten con 10 botones contestar a todo. Y entonces decir racista, fascista, xenófobo, superioridad moral, franco, ultraderecha, sois valientes con los débiles, pero esclavos con Netanyahu. Oye, a lo mejor eso de Netanyahu es un tema un poco complicado y muy desgarrador y lo resuelves con un blanco o negro, buenos y malos. Pues mira, sobre eso vamos a ir con... No, digo que ojalá fueran sofistas, es que son un subproducto de un hijo tonto entre Fouché y Maquiavelo, o sea, del cual salen estos progresistas, que si fueran sofistas, todavía tendrían... Habría un trabajo racional detrás. No, pero no tanto racional, pero sino ese afán de convencer. Es que aquí no hay afán de convencer, hay afán de pontificar. O sea, todo funciona en torno a pontificaciones de la vida pública, frases hechas de las que no te puedes tapar. Que es lo que molesta, porque realmente no molesta tanto que te intenten convencer, sino o incluso imponer su visión del mundo, sino que te tomen por imbécil constantemente. Eso es lo realmente insultante. Lo decíamos el otro día, lo decía yo, siempre uso el plural de modestia. Cuando decía Gregorio Marañón aquello de que lo más insultante y lo más nervioso de esta izquierda es su constante vida en la mentira, o sea, ese desprecio por la verdad. Y es que es verdad, no es tanto ya la idea, porque esto es al margen de las ideas. Esto no tiene que ver con las ideas, tiene que ver con el poder, simplemente, ¿no? Y con la consideración que tienes por la inteligencia del prójimo, que es lo realmente ofensivo. Sí, sí. A mí particularmente es lo que me parece ofensivo. Totalmente, sí, porque es que, pero esto, mira, pasa con la guerra. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz, porque ya sabéis que pues, esto se va enquistando, entonces pues estamos con la cuestión del estrecho de Hormuz, pero el gobierno tiene un plan. Pero en la guerra, tú llegas a leer, que para empezar, ¿con quién estás?
Yo me a ver, pues si fuese una guerra civil, pues estaría muy claro con quién estoy, iría a muerte y tal. Pero esto de por los conflictos, ¿cuántos iraníes has visto tú en tu vida? O sea, no, coño, es que claro, a mí la peña me vuela la cabeza. Yo digo, hombre, sí, a ver, yo estoy con Estados Unidos, estoy con Israel por puros intereses geopolíticos. Pero lo mido desde una perspectiva fría, racional, poco humanista, porque si no la geopolítica no la puedes ver de otra manera. Y dices, vale, pero yo no lo flipo con la... En plan, no, ¿con quién tal? Digo, tío, tranquilo, ¿sabes? O sea, tranquilo. Sí. Y luego te vienen con, entonces estás en el bando de Epstein. Y yo digo, tío, a mí me vuela la cabeza. Digo, pero bueno, yo digo, ¿qué? Ese es otro botón. Bueno, claro, ese es otro botón. Dices, pero eso es normal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hablas con esa persona? ¿Es imposible? Podría ser la Coca-Cola, ¿no? Que también es yankee, o yo qué sé, o el béisbol. Pero ¿no? claro, dices, sí, pero imagínate que te dice eso. Entonces tú estás con el lado de Epstein, tío. ¿Qué le dices? Sí, o sea, tú ahora tienes que entablar una conversación con esa persona. Y pulsaría otro botón. Claro, otro, sí, o del Mossad, tal, yo qué sé. Bueno, mierda, breve inciso. No sé si visteis estos vídeos que se hacen famosos precisamente porque ponen de manifiesto estos comportamientos de chavales que van con el micrófono a las manifestaciones pues del 8M y tal. Sí. Hubo uno... Claro, uno lo veía con la impasividad del que ve un mundo arder, ¿no? pero este era, salía el tipo preguntándole por cosas bastante preguntables, pues por el Rejón, oye, pues por los cientos de violadores que ha soltado, pues quieras que no, pues por cosas que pequeños detalles tangencialmente afectan a las mujeres, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de responder, el tío empezó a gritar al micrófono. Era una cosa delirante. Bueno, pero ese señor yo creo que no está bien. Pero que no era el único, pero que yo he visto de esos vídeos 15 este fin de semana. Es que las sordas, cuidado. Sí, cuidado. Gritar es un verbo elegante. Yo creo que estaba graznando. Sí. Sonido gutural era. Porque mencionaba a Rejón y enseguida se ponía... Pero es una masa electoral eso. O sea, hay un porcentaje... Sí, son millones. Hay un porcentaje importante de personas que se mueven en esos códigos. Sí, no, es tremendo. Bueno, pues vamos con Yolanda Díaz, ¿vale? Vale, para continuar en esos códigos, sí. ¿No? 3 millones de votos. Tiene un plan, Juanín. Y un plan y los botoncitos que decía Álvaro Bernat. Yolanda Díaz avanza que el gobierno aprobará medidas el próximo martes para frenar la crisis por la guerra de Irán. La ministra de Trabajo ha anunciado que la previsión del Ejecutivo es dar luz verde a estas medidas en el próximo Consejo de Ministros, como puede ser controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie. Sin embargo, la ministra ha descartado que entre estas medidas se incluya la rebaja del IVA de los alimentos. Esto era lo que señalaba o lo que trataba de señalar la ministra en el programa de Televisión Española La Hora de la 1. Escuchamos. Toda la intervención de control de precios en el área de Hacienda, de la fiscalidad en los sectores productivos más afectados por el incremento de los precios del gasoil. Por supuesto, todas las familias, no hace más que llamarme todo el mundo por el precio de la gasolina y del gasoil, que claro, es imposible, y por tanto, todas las medidas, y también en el orden social, lo que está trabajando el ministro Bustinduy acerca de, lo volvemos a instar a reclamar, de la congelación de los arrendamientos de las viviendas, los desahucios. Pues es que hay un poco de orden lo que está diciendo. No, tío, esto es lo que hay. Sí, esto es el Vaticano claro, ese del verano, ¿os acordáis? ¿No? Esto gobierna pero de todas formas, si es que la mitad del combustible, la mitad del precio del combustible son impuestos, sin ir más lejos. Sí, pero eso no lo van a tocar. A ver, van a mira, los un botón. Si te bajo el impuesto del combustible, tu abuela se muere a puerta de un hospital. Claro. Ese podría ser un botón, ¿ves? Sí, es un poco en esa línea. Claro. Sí, los impuestos, hombre, si no, ¿cómo iba a sobrevivir la humanidad si no es con una tasa impositiva del 55%? Yo digo una cosa, ahora mismo la habéis escuchado hablar. No se ha explicado nada, lo ha hecho fatal, no ha dejado nada claro. O sea, que no está preparada, entonces. Yo me quedo un poco alucinado. Esto es un tema súper serio, no se puede hablar así. Es que ha llegado a decir en el orden social. Claro. Y luego en el orden social vamos a analizar lo de los desastres. Por eso decía que ojalá fueran sofistas, que por lo menos no te sentirías tan insultado constantemente. Al menos dijo, hay un tío tratando de hacer aquí un trabajo, ¿no? Mal o bien, pero está intentando convencerme. Pero claro, te presentan esto. Eso, el nivel me ha parecido bajísimo. Claro. Que nunca me ha deslumbrado, obviamente, el nivel de Yolanda Díaz en general de la política, pero ostras, yo ahora mismo he dicho, y esta señora, en cuanto la he escuchado hablar, digo, no sabe lo que está diciendo, no lo tiene articulado en su cabeza. No. Bueno, pues lo tienes que tener, porque te llevas un sueldazo que en el mundo real no se gana así como así, para poder responder con claridad a esta pregunta. Y encima dar las claves de por qué lo vas a hacer de esta manera y no de otra. Y si vienes con estas vaguedades y no sé qué, oye, vete a la mierda, así no puedes. No puedes dedicarte a esto, tío. Claro. Sí. Es que creo que sucede algo. Mira, voy a leer un tuit de Nacho Rayo, que es de mis tuiteros favoritos, y me hizo mucha gracia. Dice una tuitera, si pudieras añadir una nueva asignatura obligatoria a las escuelas, ¿cuál sería? Empiezo yo, lengua de señas.
Bueno, no voy a hacer ningún comentario sobre eso. Voy directamente al tuit Dice, da igual. Estimo que alrededor de un 75% de la población es retrasada mental. No es curiosa, no entiende los matices y carece de metacognición. Este hecho es el mayor depresor de la vida del 25% restante. No puedo hablar de estas cosas con nadie. Me siento solo. Alvarito. Vale. Le voy a seguir. Alvarito empezó el fin de por la puerta grande, ¿eh? Entonces, este tuit me hizo mucha gracia, pero voy a romper una lanza en favor de la inteligencia del español medio, lo cual es políticamente incorrecto en este programa. Yo verdaderamente pienso que lo que dice Rayo, que es... ¿El 75%? Sí, no, pero dice... más. Dice la curiosidad, la capacidad de entender los matices y el tener metacognición, ¿vale? Claro, yo creo que esto no es propio de una persona normal, sino de una persona inteligente. O sea, solamente una persona inteligente tiene metacognición, es capaz de entender los matices y siente curiosidad. Luego, el hecho de no tenerlo no necesariamente te convierte en retrasado mental, te convierte en alguien normal, ¿vale? El problema viene cuando esa gente que es normal, ya está, no eres tonto, no eres necesariamente imbécil, simplemente eres normal, fruto de su narcisismo, sienten la pulsión irrefrenable de posicionarse en relación con temas que exceden por completo sus capacidades. Y que requieren de matices. Y que requieren de matices, de metacognición y de curiosidad, pues para haber leído algo que te permita luego, digamos, tener un cierto andamiaje para contestar. Entonces, Yolanda Díaz seguramente, al igual que muchísimas personas, si aceptasen su condición y desarrollasen destrezas en relación con un determinado oficio y se limitasen a no dar su opinión sobre el último conflicto geopolítico, o sea, no llamarían la atención y seguramente no les diríamos tontos. Yeah. O sea, una persona que simplemente dijese, por poner un ejemplo, yo voy a aprender a hacer el oficio X y voy a estar calladito, no me voy a meter en fregados, y tú la vieses ejercer el oficio X con destreza, fruto de los años, y no escuchases sus opiniones ridículas en relación con temas que exceden por completo sus capacidades, no habría nada que te llevase a ti a pensar que esa persona es rematadamente tonta. El problema es cuando estas personas que no tienen esas capacidades sí que se lanzan al vacío en relación con estos temas y como las barbaridades que dice son descomunales, ahí es donde se genera la apariencia de estupidez. Luego, creo que la solución, o sea, digamos... Bueno, sobre esto ha escrito Jano. Es que tú ya tienes varios libros sobre este tema de la necedad, la estupidez, como un elemento en el cual... No, básicamente la es eso. solución y te dejo. No. Remata la faena. No, pero es ese. La solución es tan sencilla como que cada uno supiese ocupar su lugar, o sea, supiese cuál es su lugar y no se saliese de ahí. Si Yolanda Díaz no tuviese la soberbia que tiene y no se sintiese con la capacidad necesaria como para pontificar en relación con todos los temas, que yo creo que ni ella sabe cuáles son los temas que han tocado, seguramente la percepción no sería tan pesimista, por así decirlo. Sí, pero, duda. A ver, Jano, tú escribiste El rebaño, contra la mayoría, el triunfo de la estupidez. O sea, llevas ya 3 obras de tesis sobre cómo en el debate público en democracia la necedad acaba funcionando. Eso es funcional. Sí, es funcional al sistema. No, el sistema no la aparta, sino que la incluye en los andamiajes del desarrollo de la vida sociopolítica. Con Lecandel hablábamos el otro día en la tertulia, pero luego después de la tertulia nos quedamos hablando del tema, que dices, es que es la antiélite. Claro, dices, mira, macho, a mí me da igual que tú seas de lo que tú quieras y que te guste más o te gusten menos otros. Digo, pero la cuestión es que esta gente no puede estar teniendo un puesto de responsabilidad. No. Entonces, que me vendas como un gran triunfo de que, mira, hemos cogido a uno como nosotros, a mí me parece aberrante. Digo, yo quiero un tío que diga, joder, o sea, que lo admires. Sí. Que digas, madre mía, qué cabeza tiene este, qué tipo más brillante, cómo explica las cosas, cómo se desenvuelve en el mundo, que es súper complejo. Madurez personal. No, claro, que un retrasado mental a decir Trump y Netanyahu genocida. Digo, ya muy bien, tío, ¿ok? ¿Y qué? Vale, ¿y qué? O sea, incluso, vale, y ya está. No a la guerra, vótame. Hombre, pues tú crees que soy gilipollas, claro. Entonces ese es el problema y por eso hay un poco de los nervios. Entonces dices, y esto la peña te lo aplaude. Te dice, no, pero es como nosotros. A mí me gusta el tono. Yo he llegado a escuchar gente dice, a mí me gusta el tono de voz que utiliza Illa, porque como hablaba bajito. Entonces la peña decía, si este es sosegado. ¿Tú votas a un tío por su tono de voz? Sí, digo, bueno, sí, claro, y por otras muchas razones. Entonces, de hecho, hay una cosa que muchas veces... O sea, a ti te han dicho eso como un argumento... Y ya como un argumento de, a mí me gusta que habla sosegado y tal. Pero si es un cretino canalla que tendría que estar encarcelado, me da igual que sea bajito, pero ¿tú cuántos has visto presidentes obesos de 200 kilos en el mundo votados democráticamente? Ninguno. Sí, claro, sí. Ninguno.
Gon. No, Prosigue. No, pero entiendo lo que quieres decir, pero esto nos lleva a Después de esta clase de frenología... No, porque es verdad. Sí. Esto nos lleva Entonces se miden otras cosas, claro, pues entonces hablamos de otra cosa. Claro. Esto nos lleva a un debate más profundo que sale muchas veces en esta mesa, que no es simplemente de comentario de actualidad política, ¿verdad? Es un poco más. Y es cómo parece que casi 60, 70, ¿no? Llegamos a un siglo, ¿no? De democracias, ¿no? En marcha, en España 50 años escasos, han generado un debate público de necedad, de corrupción ideológica, entreverado de irracionalidad. Y entonces sí, el triunfo de la estupidez entendida como el que no sabiendo de algo se comporta y habla como si supiera de ello, ¿no? Entonces, y en esas estamos. Claro, por eso el debate se hace tan imposible, porque se funciona con consignas y con esa máquina de botones de un lado o del otro, cuando había que decir, mira, que no podemos estar ya de un lado o de otro, que lo que es, que aquí lo que hay que hacer es un esfuerzo por alinearse con la realidad, comprender cómo funciona y actuar en consecuencia para la salvaguarda del bien común, la soberanía nacional y la potencia del pueblo español en este caso. Joder. Y luego ya veremos el debate ideológico, pero la ideología acaba funcionando como una suerte de, no sé si llamar, estupidez inteligente. ¿En qué sentido? Que apariencia inteligencia, porque es capaz de, no, me he leído este libro y ahora yo te echo este discurso ideológico y tal, pero es una estupidez, es una necedad porque está fuera de la realidad. Entonces, no sé si me he explicado, pero creo que de verdad hemos llegado a ese punto donde dices, ¿cómo salimos de esta? Si el debate público ya está roto de irracionalidad y corrupción ideológica. Luego hay otra idea muy corrupta, que es que todas las opiniones valen lo mismo. Es mentira. O sea, es decir, no vale lo mismo la opinión sobre los presocráticos de Luis Alberto de Cuenca y la de Belén Esteban. Pero igual que no vale lo mismo mi opinión sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg que la de un astrofísico. Pero es que no puede valer lo mismo. Pero es que esa idea, la de que todas las ideas son iguales, está muy asentada y es una idea profundamente corrupta que lleva, pues esto, a considerar, y pasa con los actores también, que son expertos por el simple hecho de ser famosos y tener una opinión generalmente de mierda. Entonces, de hecho, si los fijáis, a muchos de ellos los conocemos, o al menos yo, porque han dicho una opinión de mierda. Sí. Pero una opinión completamente infundada, que no es más que otra cosa que un revoltijo de titulares, frases hechas, palabras policía y a lo sumo pensamiento bien pensante. Para la redundancia. Sobre eso que tú dices, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, que decir, bueno, oye, todo vale lo mismo, la opinión de uno y de otros. Dicen, no, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Claro. O sea, dicen, no, yo soy de izquierdas, me parece muy bien, pero Zapatero es un canalla. Eso que tendría que estar en Guantánamo. O sea, de izquierdas, de derechas, de centro o lo que sea. Pues vamos con el alcalde Stogón, ya verás. De Pamplona, fíjate. Hablando de opiniones es que va justo muy ligado a esto. Claro. Hablando de opiniones de mierda, que decía Miguel, el alcalde de Pamplona, el indigno Joseba Sirón, perteneciente a Bildu, se ha pronunciado sobre unas pancartas de apoyos a presos de ETA exhibidas durante una carrera popular y no se pierdan la comparativa que hace. Por supuesto, estaba completamente a favor de mostrar esos carteles. Luego puede haber ahí gente que a título particular plantea sus reivindicaciones. Me da lo mismo que sea a favor de, no sé, del Alcoyano o de apoyo a la agrupación de los presos. Es que esto es... Mira, fíjate, pero perdona, el matiz, que él mismo sabe que lo que está diciendo es tan terrible que no se atreve a decir ETA. No se atreve a decir ETA. No se atreve. No, vamos a ver, es que hay que perder... Esto también enlaza con lo que decíamos antes. No se puede hablar perdiendo la perspectiva. Es normal que este tío que pertenece a una organización, a un partido que es heredero de la organización terrorista ETA, como es Bildu, que llevó asesinos en sus listas en julio de las pasadas elecciones, del 23, pues es normal que diga este tipo de cosas. Quiero decir, lo que hay que eliminar del pensamiento generalizado es que su opinión es libre, que su opinión no está sesgada, que su opinión no responde a un hecho y es que él forma parte de eso. Que él forma parte y que es heredero y depositario de esa ideología de la complicidad ideológica con ETA. Que asesinó 850 españoles. Entonces, esto hay que decirlo, no tiene... ¿cómo? Del Alcoyano no. El Alcoyano, pues oye, es muy respetable, muy simpático, todo lo que tú quieras, pero
estamos hablando de ETA, estamos hablando de asesinos, y esto es precisamente el relativismo moral lo que ha llevado a equiparar una cosa con la otra. Por supuesto que no tiene nada que ver Alcoyano con una banda terrorista que ha matado a 850 españoles. Y como son cobardes, como tú dices, y no tienen las narices de decirlo, porque encima se escudan esto, ¿no? Que los presos vuelvan a casa, que los presos... Reagrupación de los presos. Yo no tengo esos anhelos. Yo no me levanto un día por la mañana y digo, joder, pobres presos que no estarán en sus casas. Yo no pienso en esas cosas. Solo piensas en esas cosas cuando hay cierta simetría o cuando hay cierta complicidad ideológica. ¿No? Esa es la clave. Claro. Están en complicidad ideológica con la ETA, con sus crímenes, que son crímenes de odio a España y a los españoles. Coño. Ya que están todo el día con los crímenes de odio, hay que decir, oye, pero ¿Bildu de qué va? Porque son cómplices ideológicos de ETA y han llevado a etarras en las elecciones del 23, que no es hace nada. Ideológicos y ejecutores. Entonces, que han llevado asesinos con ellos. Entonces, claro, este señor dice, bueno, si uno a nivel particular quiere llevar una pancarta del Alcoyano o de la ETA, que se ha tenido que dar cuenta y entonces ha cambiado la palabra, pero quería decir ETA, decirle, vale, pues mira, él lo va a llevar el de la ETA, el del Alcoyano, y hay unos tíos ahí del Ku Klux Klan y van a salir ahí con la pancarta del Ku Klux Klan. ¿Qué dirías? Verás, diría, hombre, no. Oye, que el Ku Klux Klan ha sido un grupo terrorista y ahorcaba a los negros en Mississippi. ¡Anda, coño! Oye, pues la ETA mataba gente en España. ¡Hostias! Si España estuviera sana ideológicamente, Bildu sería marginal. Habría desprecio colectivo hacia la ideología de Bildu. Y en primer lugar en el País Vasco. Si la sociedad estuviera sana, si no estuviera corrompida ideológicamente, en el propio País Vasco habría vergüenza y desprecio hacia Bildu, ETA. Hacia Merche Izpurúa, que lo he dicho muchas veces, que fue la que puso en la portada del periódico Ortega Lara vuelve a la cárcel, el día que le liberan del Zulo. Y todavía no la hemos visto hacer un solo gesto de arrepentimiento por haber sido tan cínica y tan cruel con esa portada. Entonces, que se vayan a la mierda. Bildu es una basura ideológica. ETA fue basura ideológica. El separatismo no tiene ni razón histórica ni razón antropológica para sostenerse. Es solo un delirio ideológico que hace daño porque enfrenta y rompe comunidades que deben de estar unidas y galvanizadas por lo antropológico, por lo histórico, incluso por lazos familiares. Lo rompe y encima del caso Etarra, en el caso vasco, ha ido acompañado de crímenes abominables. Y todavía este sinvergüenza, que resulta que es alcalde de Pamplona, es que coge y dice, hombre, pues el Alcoyano o lo de los presos. Perdona, que no es lo de los presos, coño. Que es lo de la ETA, que lo sabemos todos. Sí, sí. No, y además, la única, y hay que decirlo, ideología racista que ha matado en España en el siglo XX. La única. La de que para esta gente los españoles eran maquetos, perros, chacurras. Estos son los herederos depositarios de toda esa basura. Y por eso, hay que decirlo, y por eso no podemos pretender ser espectadores objetivos para no hacerle a él precisamente un ponente objetivo. Porque no hay que fingir ese teatro, hay que decir lo que es. Es claro. Que yo me desespero, perdonad que me sulfuro, porque además esto es tan fácil como para resolver esta cuestión de Bildu, que los periodistas tengan las narices de decir, mire, antes de hablar de cualquier cosa con usted, y como se cierne sobre ustedes la sombra de la complicidad ideológica con ETA, porque llevaron criminales de ETA en sus listas, yo me veo obligado a preguntarles, ¿ustedes condenan moralmente la historia de ETA? No digo que rechacen, que ya no sirva, o que ustedes tengan otra idea en la cabeza. No. Si condenan moralmente lo que hicieron. O sea, si consideran que fue inhumano, injustificado, y que no hay aval en ninguna índola que pudiera sostener esos crímenes. ¿Hay condena moral o no la hay? Y si no te responden o se van por las ramas, ya sabes lo que tienes enfrente, un hijo de puta. Sí, sí. Alvarito. Nada, muy rápido. Es que efectivamente, aunque parece que estén conectados, hemos tocado dos temas distintos. Porque una cosa es la necedad y otra cosa es la inmoralidad, que no es lo mismo. Es decir, hay gente que sostiene opiniones, pues en fin, que no se sostienen, por una cuestión de necedad, insisto, para mí entendida como el sentir la pulsión de posicionarte en relación con temas que exceden tus capacidades. Es decir, el hecho de que no tengas una visión omnicomprensiva de la economía política no te convierte en tonto, te convierte en alguien normal. Lo que pasa es que demuestras idiotez cuando, desconociendo por completo esos temas complejos, empiezas a decir disparates, que si, pues en fin, el salario mínimo, que todo se arregla así, la plusvalía, o sea, cosas, en fin, que son delirantes, ¿vale? Y es llamativo, incluso un poco enternecedor, porque es que hay personas que de verdad que no, que
y las ves en Twitter, que publican todos los libros que se leen, pero que es que de ahí no se sale. O sea, son como... Sus cabezas son como estas sartenes de la India que aparecen en los reels, que absolutamente todo lo que eches ahí va a salir mal. O sea, aunque eches la metafísica de Aristóteles en fin, aunque eches un filete el mejor del mundo dentro de esa sartén, vas a ver mal. Pues hay gente que procesa así esta información y no pasa nada. Yo tampoco entiendo lo más mínimo a Kant, ni a Hegel, pero ya está, pero no me pongo ya a pontificar en relación con eso. Parecería tonto para alguien que sí que supiese. En fin, eso es un tema. Y otro tema que es peor es la inmoralidad. La inteligencia es un tema tan tabú, entre otras cuestiones, porque en la medida en que está muy vinculada con nuestra identidad, es decir, nadie forja su identidad en función de su color de pelo, su color de ojos, pero sí que podemos llegar a forjar nuestra identidad en relación con nuestra forma de pensar, etc. La identidad está muy vinculada a nosotros y establecer, digamos, distinciones en lo que respecta a la inteligencia puede ser polémico por eso. Pero realmente... lo que yo valoro más a la hora de valorar a una persona no es su inteligencia, sino su bondad. Es la clave. La nobleza de algo. Totalmente. A mí dame una y otra vez al noble y a la persona íntegra y a la persona honesta, tontito, aunque tenga, pues en fin, aunque sea tonto, es que me da exactamente igual. Correcto. Una cuestión es la necedad, entendida de ese modo, y otra cuestión infinitamente peor es la inmoralidad. Y este señor no estaba diciendo lo que estaba diciendo, bueno, igual tampoco que tenga muchas luces, pero principalmente lo que le lleva a decir eso no es la necedad, que podría llegar a ser disculpable, es la inmoralidad. Sí, sí. Muy bien explicado. Totalmente. Es Sí, que además- exactamente como lo has Y dicho. lo Son peor cosas que te puede distintas. pasar es un tipo inmoral inteligente. Eso es una Porque combinación terrible. justifican de una forma muy sofisticada sus inmoralidades y son capaces de venderlas. Sí, por eso casi España es el ejemplo perfecto. Dices, te ha tocado una banda de inmorales, pero no es que ya, no, es que, fíjate, no, la suerte es que son subnormales, porque si te llega a tocar esta banda, siendo inteligente, Sánchez, Buah. el primer día hubiese dicho, dame la reforma judicial, ven aquí un momento con la reforma judicial, y te la monta a la semana, y de ahí ya no sales, ¿eh? Sí. Es que ahora ha empezado la ley Bolaños, y ahora que tienes a la mujer, que tienes al hermano, que tienes a los dos manos derechas en la cárcel, que tienes a exministros, tal, has llegado tarde porque eres imbécil. Pero si hubiese sido inteligente, estamos que dices, ya no estamos aquí. O sea, si hubiese acabado el asunto. Joder, es que Bufón. perdona que me rías, es que acabas de decir el hermano, la mujer, 2 veces la mano derecha. O sea, es que de verdad son cosas que no me extraña que Santiago Segura diga que la película esa que ha hecho que se queda corta, que le ha hecho lo que ha podido, pero que España va por encima. O sea, que yo he hecho un guión aquí de Torrente presidente, pero La realidad la supera la realidad me ha ficción. desbordado. O sea, no lo entiendo porque es de coña lo que pasa. Es muy Y encima este señor gobierna con quien niega la nación española y se atreve a hablarnos de discurso de odio cuando tiene en apoyo a Bildu, que ha llevado a etarras en sus listas. ¿Pero qué les movía a los etarras, coño? Si se sabe la crueldad y malevolencia con la que actuaban. Como cuando profanaban la tumba de Miguel Blanco. Sí, y de Gregorio Esa historia Ordóñez. horrible. Y de Gregorio Ordóñez. Y de Gregorio Ordóñez. Pero dices, ¿cómo que profanan la tumba? Bueno, tanto que la familia se tuvo que llevar el cuerpo a Galicia. Pero ¿en qué cabeza locura. cabe Es una esa locura. bajeza de Es una profanar la locura. tumba? Sí, sí. O sea, ¿qué sociedad de mierda es esa? Por eso digo que tendría que ser el conjunto de la ciudadanía española, pero sobre todo en el País Vasco, la que sintiera rechazo, vergüenza y repugnancia moral hacia lo que ha sido ETA y sus miembros. Es decir, mirad, lo hecho está, pero de verdad, desaparecer, marginaros, apartaros, no volver a tratar, como que no estéis nunca más en el tablero político. Vuestro destino debería ser la marginación. Afortunadamente queda gente buena en España, como nuestros socios, a los que ya damos las gracias. A José de Valladolid, Luisa de León, Mario de Valencia, Manuela de Córdoba, Pedro Albatera, que está en... A lo mejor lo he dicho mal. Albatera, Sí. Aragón, No. No. ni idea. Castilla-La Mancha. No. Oh, joder, pues ya más territorio no puedo abarcar en dos Valencia. pinceladas. Y cerca. Alicante. Alicante. Me Es que no, sonaba, sí, me si sonaba. me llevo a equivocar en relación con esto, estaba 90% seguro. Precisamente, siguiendo mi Claro, tesis... siguiendo tu tesis, he preferido mantener silencio. siguiendo Muy bien. mi tesis, No estás seguro si me de todo. callo, claro, no, Muy no bien. tengo ninguna barbaridad. Es verdad. Mira qué ejercicio he hecho para comprobar que es verdad, que lo que dice lo sigue. Sí, Y Rocío Segurilla. ¿Está en? Segurilla. Sí. Segurilla. Valencia. No.
Y qué mal estáis, ¿eh? Ojo, bueno. No sé. Yo Pienso aplicar mi tesis hasta el final. Segurilla, Málaga. No. Toledo, Gon, tío. Ah, vaya, joder, vaya, más pillado, ¿verdad? Segurilla. Nos han Vaya. pillado Alicante y Creo que Toledo. eso Sí, fue- claro, un alicantino y un toledano y nada. Maldita sea. Maldita sea. Bueno, no pasa nada, porque tenemos regalos para vosotros. Habéis estado fenomenal. Gon, Don Julio. Ojo, esa es nueva, ¿no? Sí, nuevo modelo. Bueno, hace ya unas Un semanas. truán, un señor. Claro que sí, esa es la España que Como reivindicamos. Julio Iglesias. Esta- Cierre el diario.es y lo de Ignacio Escolar. Bueno, nos dan O para sea, todos. va a ser el cierre de su carrera más cachondo, más total, más español y más Julio Iglesias que los que podemos imaginar. Se pasaron de listos con el truán y con el señor. Eso es. E igual les sale la jugada cara. Entonces, por Julio Iglesias, un grande, recordar ese disco que siempre he recomendado, Un hombre solo. Un hombre solo. Una obra maestra de la música española. Buenísimo. Julio Iglesias. Y para endulzarte, que está la cosa un poco. Chocolate amarga. de Kazajistán. Sí, de de un- Arturo, un seguidor kazajo. Oye, Bueno, Arturo, español que vive muchísimas en gracias Kazajistán. por mandarnos este chocolate. Estoy deseando merendármelo. Es un hombre que es piloto, ¿no? Que a veces Sí, es no- piloto, es Sí. piloto. Piloto de la aerolínea kazaja. Si quieres ir a Kazajistán, ahora no está la cosa para ir, más que nada por el tema de. Que es lo malo de los aeropuertos y tal. Pues claro, las escalas se te puede complicar. A ti, Miguel Rovira, camiseta. Bien. Contra el mundo moderno. Perfecto. Es que esta te encaja, total. Sí, está además Maravilla, con el templario. No está Sí, muy chulo. el título de Julius Evola, Te del encaja libro. mucho. Sí, sí. Revuelta contra el mundo moderno. Eso es. Non nobis domine. Nada para nosotros, Señor, sino todo mayor gloria a tu santo nombre. Consigna templaria a aplicar en los tiempos que corren. Total. Ole. Y chocolate. Estoy a dieta, pero bueno, lo aceptamos. Hombre, Muy pues agradecido. Dámelo a mí. Muy agradecido. ¿Cuándo vas Muy a agra- rechazar tú algo gratis? Nunca. Efectivamente. Te hagas el remolón. Bueno, en dieta, justo en dieta sí, ¿no? Y está todo lo demás, bienvenido. De hecho, una taza de esa se va a venir conmigo ahora porque... No, esto es para Alvarito. Están No la había visto. Esto es para Alvarito. Esto es para Alvarito. La verdad que tiene buena pinta esto, ¿eh? Está muy bueno. Sí, ¿eh? sí. Y también tu respectiva tableta de Oye, chocolate. muchísimas gracias. Gracias, El Arturo. chocolate está muy bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que Jano quiere que lleguemos a verano todos como él. Entonces, compra esto por Amazon y tal. Y nos lo hago traen. hacerlo Mira, pasar. mira lo que nos ha traído, ¿eh? Un seguidor y tal. Coméroslo, tal. Es la manipulación del inteligente. Sí. Por detrás, tal. Es Sí, mentira. es que es muy civilino. No existe ni Kazajistán. Es muy civilino. Y la taza, oye, que también Sí, de sí, Freedom sí, sí. Collection, tío. Sí, Nuestro- muy chula. esto es verdad. ¿Cuántas Esto es verdad. cosas te hemos regalado ya? Sí, sí, O unas sea, cuantas. él tiene un superávit con nosotros de narices. Sí, yo estoy en el debe constante. Más Claro, lo que es nos increíble. quitará sin que nos demos cuenta. Sí. seguro que No, sí, no, será- porque además tengo un cierto... Mira, sí, una cierta soberbia, ¿no? La soberbia del ladrón. Que es que lo digo, me lo voy a llevar y ya está, y me lo llevo y punto. O sea, pero estoy en todo el derecho. ¿eh? Claro, así es. Pero para la gente de bien puede hacer sus compras en Freedom Collection con el código PADRE5, que es para el Día del El Padre. padre. O sea que sí. Semana que viene. El próximo jueves. Gon, querido, te Bueno, vemos pues, en Big One Plus y te vemos aquí pronto. Nos vemos aquí pronto, la última semana me parece que es, ¿verdad? Sí, cuando tú hayas miércoles, dicho. creo 25 creo que era. Y bueno, siempre lo digo, quien quiera conocer la capital espiritual de España, la ciudad imperial, Toledo, que nos mande un WhatsApp al 691 23 28 41. 691 23 28 41. Da gusto adentrarse en las callejuelas de Toledo en pos de su historia, de su Plan mito, de su muy leyenda. molón. Y luego, quien quiera ya en Madrid y en el resto de España, con mi compañero Daniel, recordar Círculo Recaredo. Viajamos por España en pos de las raíces y el reencuentro con lo mejor de nuestra historia y nuestra tradición. Qué bueno de Dani, qué buen tipo. Ha Eso estado aquí es. alguna vez, algunos lo conocen. Daniel Visigodo, Un tío- conocido también. Sí, es un tío Brutales estupendo. esos- brutales es, un esos tío, nombres, ¿eh? es un tío estupendo, Dani, también. Pues ya lo saben, ahí para conocer Toledo y también otras ciudades de España y su historia de la mano de Gon. Y pronto ya anunciaremos algo. Sí, se está preparando algo también. Se está interesante. preparando algo brutal. Sí. Algo brutal. Tú, Miguel Rovira, como no eres socio, no podrás disfrutarlo. Me colaré. Fíjate lo que te pasa. Soy ingobernable. Me colaré. Tomaré el control. A ti te veo el domingo en las elecciones de Castilla y León. ¿Ah, sí? Claro, Ay, qué especial. bien. Hombre, Sí, si no vienes tú estaría feo. El Sí, programa sí. solo va a ser un poco... Total, vale. Estás tú, Rubén Herranz, Javier Martínez Fresneda y Chapúa Paulaza. Qué Qué interesante Muy va a bien. estar. Va a estar guay. Qué bueno. va a estar Sí, guay. qué Así buen que comentariño. a las 8 estaremos aquí para seguir esas elecciones en Castilla y León. Así que el domingo te veo. Muy bien. Alvarito, a ti la semana que viene o la siguiente. Correcto.
Así que nada, que no pase tanto, porque llevamos un mes, yo creo, faltando. Lleva bastante. Sí, es que claro, Sí, pero trabaja mucho. cuando viene suelta un recital y se pira. Lo deja ahí. ¿Has visto esta gráfica que tengo aquí? Eso irá saliendo hasta verano, poco a poco. Tengo unas carpetas de elementos guardados interesantes en Twitter. Hoy os he leído un tuit, pero iré leyendo más. Seguiremos progresando. Pues nos vemos la semana que viene, no la siguiente. Correcto. Juanín, a ti la semana que viene no te vemos, se va de fallas. Ah, sí. Voy a desaparecer convenientemente Sí. unos bien. días. Sí, para... es fallero y quiere Bueno, disfrutar las contaré fallas. como anécdota de Valencia que Morrissey ha cancelado, Bueno, noticia. ha cancelado su concierto en Valencia porque anoche las fallas no le dejaron dormir. O sea, genio y figura hasta la sepultura. Está como una cabra. De hecho, he mirado la estadística. Desde el año 2012 ha cancelado más de 200 conciertos. Hostia. Morrissey. De Vaya hecho, yo iba a ir, personaje. quería ir a ese concierto, pero la gente me decía, tío, no vayas porque te lo va a cancelar. Y efectivamente. Pues Pero yo- bueno, ya es historia de Valencia eso, que por Ya, las fallas ya. no haya podido Pero le han dormir. vendido todas las entradas, ¿eh? Sí. Iba a arrasar en Valencia. Morrissey, Palau de les mítico Arts. líder de los Smiths. A mí me parece un titán, me encanta. sí. Y el tío coge y te cancela el concierto porque por la noche le han molestado los petardos y casi no se puede tocar y que él no está para estos rollos. Dice que está en estado catatónico y que va a tardar un año en recuperarse. Lo de estado catatónico me ha dejado flipado. La madre que lo parió. En el comunicado Every day que is ha like emitido, Sunday. Todos los días son domingos por la tarde. Sí. Para Morrissey. Panic at the Streets of Valencia. Yo no estoy tan Cambiando puesto, la pero el próximo canción. concierto compro la entrada aunque me cancele. O sea, de hecho, con esa esperanza. Claro, Me es un parece tío un muy- fenómeno, muy- qué genio. Muy peculiar. Es un grande en la música, pero en lo personal es verdad que he dejado bastante que desear. Pero bueno, Bueno, los genios ya tenemos incomprendidos. anécdota para las fallas, sí. Pues Así bueno. nada. Me No, vais concierto a no. estar los valencianos con el cachondeo de que por los petardos Morrissey canceló el concierto. Eso es para toda la vida. Bueno, es que tengo hay la que darle la noticia guerra y aquí, o sea, decirle, justo lo estaba- caballero, lo creo estaba que lo que ha hecho viendo. usted ya hace leyenda. Conociendo cómo son los españoles, se van a tirar Sí. de memes con Morrissey años. Bueno, hasta el fin de los días. Sí. Bueno, por concierto no, pero las fallas sí que Sí, las vas me a portaré disfrutar. bien, Jano, me portaré bien. Bueno, no, haz lo que quieras. Desde la distancia. Pero bueno, Tú sabrás. ¿De qué te pareces? Me llevará un año recuperarme y eso es quedarme corto. La puntilla final, y eso es quedarme A favor siempre de la exageración desorbitada. Sí, tal cual. Buen tal cual, personaje. sí, además, Un bueno, saludo a Morrissey desde aquí, sí, el programa. Bienvenido a España. eso es. Viva los Smiths. Nuestro querido Héctor a los mandos un día más y el domingo también estará con nosotros para ese directo especial, ya saben, a las 8 de la tarde. Y ya, sin mayor dilación, darles las gracias como siempre por acompañarnos una noche más. Nos vemos el domingo a las 8 de la tarde en Libertad, en Vigo en Media. Yeah, Morrissey, has bandeado.